Hola grupo, ¿cómo están? Bendiciones, buenas tardes, hermano Maxi. Bien, les mando este audio para dejar un poco las cosas claras respecto al tema de estas elecciones que se vienen en este año electoral en la Argentina. Este, y explicando algunas cuestiones de lo que es el panorama electoral, cómo es que les cagan mintiendo a ustedes y ustedes se lo creen, es increíble. Pero bueno. Eh, Bien dijo Sun Tzu en el arte de la guerra. El arte de la guerra se basa en el engaño. Por eso también en la Biblia está escrito, y es muy interesante comparar la Biblia con el arte de la guerra. Es muy interesante. Este, bueno, que todo el poderío de ellos se basa en la mentira, en el engaño. Y está escrito, Cristo Jesús mismo lo dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Todo el poder de ellos está basado en el engaño, en la mentira. Así construyen, como en un castillo de naipes, toda su estructura de poder. Mientras que la verdad mayor que es Cristo, y las verdades que de Él devienen, mediante Dios, pues el Creador es el inicio de todo conocimiento, el temor a Dios es el inicio de todo conocimiento, y sí temor, ¿eh? Porque en realidad solamente a uno hay que temer, al que te puede quitar el alma y el espíritu, no solamente el alma, esta vida, sino aquel que además de la muerte primera tiene la muerte segunda. Pero bueno, esto por ahí es muy complicado para algunos. En realidad es muy simple, muy lógico. Pero bueno. Así que bueno, el arte de la guerra se basa en el engaño. Les engañan. Engañaban a sus padres, a sus abuelos, con la antigua política, bueno, primero los periódicos, después la radio, después la televisión. Y ahora, con la nueva política, ayer les mentían a sus padres con socialismo, algo de liberalismo también les mostraban. Hoy en día es una evolución de aquello. Los centennials y también millennials descubren el liberalismo por la televisión, descubren el liberalismo por Milei. Hoy se trata de la nueva política, en la cual se manipula más a los jóvenes que a los ancianos, porque debido a que estamos en la era de la información, cosa la cual estaba predicho, dado que estamos en la era de la información, producto mismo del avance del liberalismo, del protestantismo al liberalismo, que trajeron libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad de asociación y libertad de comercio, libertad de industria y libertad de propiedad, el avance de la técnica dada a la información, a la libertad de conciencia, libertad de expresión, este, el avance mismo de la industria de la era moderna que se configura por estas fuerzas, por estos influjos, devino en lo que hoy en día conocemos como la era de la información. Entonces, en esta era de la información, el nicho a manipular en esta llamada nueva política ya se trata de la juventud, que son las personas que más fácil acceso y mejor acceso tienen a las redes sociales, que es la nueva forma de la información. O más bien las nuevas plataformas de la información. Por eso es que tanto los jesuitas con sus cuatro preferencias apostólicas, una de ellas es, o, o la masonería, por ejemplo, eh, o el poder multimedial de la élite con sus monopolios, oligopolios de los multimedios, y las redes sociales que también ellos dominan, intentan manipular esta vez la conciencia de eh, la juventud. Que no solamente, pero bueno, esta es la nueva política. Em, Bien, pero también tiene mucho que ver con la antigua política, todavía es como una mezcla de las dos, lo cual también lo hace muy interesante. Bien,
En esto vamos a explicar un poco el tema del panorama político. Primero explicar un poco de Milei, vamos a empezar por parte. De Massa, que es algo que tengo que investigar mucho más, pero algo de información hay. Y sobre el tema de Rodríguez Larreta. Bien, ustedes conocen mi tesis, si no muy mal, vayan a verlo. En Facebook y en YouTube ponen Hermano Maxi, ahí lo van a encontrar. A algunos les parecerá aburrido, o poco, o mucho. Pero lo cierto es que ahí está todo. Entender esto es entender la verdadera y alta política. El resto es basura, el resto es politiquería. Es basura. Comprender el factor de las sociedades secretas, y no solamente, sino el papel de las verdaderas superestructuras de poder, es entender lo que realmente pasa en este mundo. No entenderlo no es entender un carajo. Como dice Sun Tzu en el arte de la guerra, si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, no perderás batallas. Más, si no te conoces a ti mismo y no conoces a tu enemigo, indefectiblemente perderás. Así, quienes no conocen estos factores de las verdaderas superestructuras de poder, esto es conocer al enemigo, conocerse a uno mismo, pierden. Es así. Y así no entienden un carajo qué es lo que está pasando. También Sun Tzu dice, el buen general, en medio de la batalla, comprende todo lo que sucede. Más el soldado que está peleando adentro suele no conocerlo. Para él es caos, para general es orden. Bien, vamos a explicar primero, parte por parte, los, las personas en cuestión, los personajes en cuestión, y luego su dinámica. Empezando por Milei, continuando por Rodríguez Larreta, dejando al último Massa, que de hecho reconozco que me falta más investigación al respecto. Pero respecto de Massa, de Milei y de Rodríguez Larreta sí que tengo info. Bien, voy a intentar hacerlo lo más resumido posible. Porque si el tiempo de ustedes vale, este, bien. Em, Milei es un falso liberal, ¿ok? Es un falso liberal. Por supuesto que él vomita nuestra retórica, la retórica liberal, por supuesto, aunque solo desde un punto de vista desde lo económico, nunca desde lo histórico, nunca te explican el origen histórico del liberalismo, porque ahí tendrán que hablar de su origen protestante, no te van a hablar de eso, pero sí te van a hablar de la parte económica, que es lo que a ellos les sirve. Es un liberalismo simplemente económico, no histórico, cultural, no, eso no les sirve. No les sirve que vos conozcas que el origen del liberalismo es el protestantismo. Como bien dice Max Weber en su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo. No, porque ahí es avivarse mucho. ¿eh? La masonería del Gran Oriente, que hace mucho tiempo viene infiltrando el protestantismo y el liberalismo, quiere cortar por lo sano y sí, usar en su lucha contra los jesuitas, este, y traen un liberalismo, o un pseudo liberalismo más bien, de esta forma, bien dicho, solo a la mitad, un pseudo liberalismo, solo en cuanto a, solo les interesa en materia en respecto a que les puede dar poder, más poder, y que rivalice con los jesuitas, nada más, nada más. Ya si el poder termina yendo para el lado del protestantismo y la gente termina siendo luego más libre, se hace más independiente de ellos, y no es la idea. Así van a mentir, los jesuitas también se van a meter en esto, van a decir que el origen del liberalismo es la masonería. Mentira, mentira, ya expliqué esto. Eh, la masonería procede de la orden templaria, el liberalismo procede del protestantismo. Los protestantes fueron los primeros en luchar en contra de los Estuardo o Stuart como monarquía inglesa, que fue los Stuart proceden de la orden templaria. Obtuvieron su poder gracias a la orden templaria desbandada, de una vez que fue abolida y expulsada por el papado desde Francia. Ellos conformando el principal de los gremios de los templarios,
Dicho sea de paso, en la Edad Media, si vos querías en ese colectivismo comerciar, y tener industria y comercio, no podías si no formabas parte de los gremios, estabas condenado a ser un campesino. La mayoría de la población estaba condenada a ser campesina, a nacer y morir en la tierra en que nacía, que vivía. ¿eh? Los señores feudales compraban tierras y venían con ganado y venían con humanos. Como hoy en día quieren hacer con las ciudades de 15 minutos que no te vas a poder mover. Bueno, todo colectivismo siempre hizo lo mismo. Atarte a la tierra, atados a la gleba, se decía durante la Edad Media. El papado era el principal señor feudal, poseyendo un tercio de la tierra de Europa. La mayoría de la población esclava analfabeta por más de 1600 años de un colectivismo papal feudal. En todo ello, los templarios llegaron a ser aún más poderosos que reyes y papas, hasta que en un momento fueron expulsados y abolidos. Eh, y así, el principal de los gremios de ellos, ¿eh? Que nuevamente, aquí surge la masonería. La masonería, ya en aquella época, ya también se llamaba masonería y tenía esta cuestión de los grados y era gnóstica. Era una forma que tenía la élite templaria de tercerizar el poder que tenía sobre la cuestión civil. Los templarios gobernaban la cuestión civil de forma directa, pero la tercerizaron con un gremio, la masonería. Cuando los templarios son abolidos y expulsados por el papado y por Francia, huyen hacia Escocia. Allí, con el clan Sinclair, que había dado grandes maestres templarios, de ahí viene el concepto de gran maestre de la masonería, el maestrazgo de los templarios. Este, bueno, ellos se meten en las luchas monárquicas y así imponen la dinastía Stuart o Estuardos, que cuando llega al poder despliega su masonería, sus guildas. Y así surge la masonería, primero operativa, después especulativa. Bueno, va a ser el pueblo protestante inglés, el pueblo protestante inglés, el cual va a hacer guerra contra los Stuart, exigiendo libertades y los va a terminar expulsando a ellos y a su masonería. Expulsan a los ultracatólicos estuardos, expulsan a su masonería, quienes van a la Europa continental. Allí los reinos protestantes no permiten el ingreso de los Stuart y su masonería. La Europa del sur, latina, católica, sí va a permitir el ingreso de los Stuart, los ultracatólicos Stuart y su masonería. Y de hecho, los Stuart con su masonería y los jesuitas van a ser un solo corazón luchando contra los Tudor, contra el gobierno elizabetano, por ejemplo, la Armada Española, donde el Papa Negro de los jesuitas hasta la armó, terminó armando el mismo. El complot de la pólvora. Ahora hay un montón de imbéciles que se ponen la máscara de Guido Fawkes, no entienden un carajo de historia, chicos, no entienden una mierda de historia, porque el pueblo protestante y liberal inglés, expulsando a los Stuart y a su masonería, logró la primer constitución liberal de la historia, un siglo antes que la Revolución Francesa, que nos mienten en las escuelas, en las universidades, diciendo que fue la primera constitución liberal. Mentira, la Revolución Francesa no fue la primera revolución liberal. Y la constitución que ellos obtuvieron no fue verdaderamente liberal, sino pseudo liberal. ¿Eh? Los protestantes, por ejemplo, en Ginebra, en Suiza, no solamente fue el primer lugar donde trajeron la educación libre, gratuita, ¿eh? para la gente común, cosa la cual no existió por más de 1600 años de colectivismo papal, sino que también en la Suiza protestante se logró la democracia directa, que todavía de alguna forma termina existiendo en Suiza. Mientras que estas falsas democracias, ¿eh? Estas republiquetas de un falso liberalismo que trajeron los jesuitas con sus Illuminati, dado que los Illuminati estaban gobernados por el jesuita Adam Weishaupt, por el jesuita Emmanuel Sieyes, jefe absoluto de la Revolución Francesa. Los Illuminati trajeron también la Revolución Norte, Centro y Suramericana y trajeron pseudo liberalismo, republiquetas de falsa democracia, democracia indirecta. No democracia directa, sino democracia indirecta, también llamada
representativa. El pueblo no gobierna, sino mediante sus representantes. Cuando Jean-Jacques Rousseau, el protestante y liberal Jean-Jacques Rousseau, ya decía en su obra El contrato social, que de hecho es una de las bases para las constituciones supuestamente liberales que vinieron, nuestras, él mismo decía que la voluntad no puede ser representada, que toda vez que la voluntad se enajena, se hace ajena, se aliena. Y también decía que cuando un pueblo elige representantes, ya no es libre, ya no existe. Y esa es la base, Rousseau, en su contrato social, es base para las constituciones liberales, es increíble. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, después los jesuitas, dado que hay dos masonerías, van a luchar contra la masonería irregular o del Gran Oriente. Esta va a decirse a sí misma liberal, va a luchar contra los jesuitas, se va a meter en medio de la guerra entre el protestantismo, el liberalismo y el jesuitismo de la contrarreforma, que quería volver a la etapa del colectivismo papal feudal. Se va a meter en medio este otro poder, se va a decir a sí misma liberal, la masonería irregular o del Gran Oriente, ¿eh? Y bueno, va a infiltrar el protestantismo, el liberalismo, y de entonces los jesuitas van a decir que no, que la masonería y el liberalismo es una sola cosa. Mentira, mentira. Además ocultan que ellos trabajaban antes juntos y que tanto masonería como jesuitas proceden de la orden templaria. Pero bueno, no voy a hacerlo muy complejo. Primero esto, es buen trasfondo igual para que vayan entendiendo qué carajo está pasando acá. Bien, volvamos a nuestro tema, Milei. Milei es un falso liberal. Ya demostramos que Milei, si bien él va a decir que no, que es lo más liberal que existe, y un montón de gente van a descubrir chocolate por la noticia, liberalismo por la tele, nunca mierda por libros, no, no, por la tele van a aprender lo que es el liberalismo. Y se van a golpear el pecho diciendo no, que no hay cosa más liberal que yo, pero aprendiste el liberalismo por la tele. Y te lo enseñó el puto de Milei, un falso liberal de mierda. ¿Mm? Bien, entonces, Milei, que va a decir que es recontra liberal, lo cierto es que era jefe hasta hace poco. Hasta que empezó a morder la teta del Estado, porque es verdad que dicen eso de que Milei siempre vivió del Estado. Milei siempre vivió del puto Estado, yo te lo demuestro. Hasta que Milei se metió a diputados, antes era el jefe economista de la Corporación América. Corporación América, que es uno de los principales monopolios de la República Argentina. Es un oligopolio. Tiene varias empresas como Compañía General de Combustibles, CGC. ¿Qué más tiene? Canal América, donde se hizo famoso. Y tiene el monopolio de Aeropuertos Argentina 2000, el monopolio de los aeropuertos comerciales de la República Argentina. En un país altamente turístico. Los presidentes puestos al poder por el Gran Oriente Masónico, como el primer Menem, como este, em, Dualde, como Néstor Kirchner, como Cristina Kirchner y ahora Alberto Fernández, le dieron a dedo al jefe de la Corporación América, Eduardo Ornequian, le dieron a dedo, a Ornequian, el monopolio. Por 10, 20, 30, 40 años, una concesión a contratación directa, a dedo. Eso no se llama, aunque Milei va a decir que Ornequian es un gran capitalista de la República Argentina, lo cierto es que eso no es un capitalista, eso no es un liberal capitalista, eso es un mercantilista, que no es lo mismo. ¿Eh? Cuando el Estado le daba por contratación directa a dedo a ciertas empresas, a ciertas compañías, les daba el poder. No olvidemos que los templarios son considerados la primera compañía multinacional del mundo y después cuando vino su colonización con Colón, vinieron estas compañías como de las Indias Orientales, por ejemplo, y todo esto procede básicamente de o sea, toda esta cuestión del mercantilismo procede de ellos.
Entonces, Hornequian no es un capitalista, es un mercantilista. A ver, esto es teoría económica uno. Milei les miente a ustedes con teoría económica uno. Antes les metían con una economía keynesiana, que es verdad eso que dice Milei. Antes les mentían con keynesianismo, buenísimo. Pero ahora les están mintiendo con teoría económica uno. Es increíble. Bueno, cuando divulgamos esto, no olvidando decir que Eduardo Ornequian es miembro de la logia Ararat 404, la cual tiene amables tenidas con logias del Gran Oriente Masónico, o sea, masón del Gran Oriente, que además obtuvo su poder por presidentes masones del Gran Oriente, como los ya mencionados. Este, bueno, nada, esto no hay que olvidar esto porque es muy importante. Esta información también fue cercenada cuando me robaron esta investigación, que igual yo hago libre para todos, pero contala, o citá la investigación, o contala completa, cosa la cual estos agentes infiltrados no hacen. Como este, Nicolás Moraz, agente de los islámicos chiitas, de los liberticidas islámicos chiitas de la Revolución Islámica de Irán, es un agente de la Revolución Islámica de Irán. Nicolás Moraz es un falso liberal. ¿Qué hacen los ayatolás, los mulás de Irán ahora? Sino atacar todo lo que sea liberalismo. Es una teocracia ultrapiramidal, socialista, colectivista, que está detrás de Nicolás Moraz. ¿eh? Nicolás Moraz también, que me parece bastante pedófilo, porque ahí en Infobae, eh, cuando empezó a incursionar en las cuestiones del periodismo, hay una nota que se le permitió hacer adentro del portal Infobae, que además también es de ellos, de Gran Oriente, de Haddad, etcétera, donde habla a favor de Kinsey, un descargado pedófilo, sabiendo también que los ayatolás son pedófilos. Si no, hay que ver el Tahrir al-Basilá, la obra del ayatolá Khomeini, que también funge como constitución de Irán, en la cual se permite el sexo con menores de edad. Qué interesante, ¿no? Pero bueno, la gente también cree que Nicolás Moraz es un supuesto liberal, es un supuesto liberal. Pero bueno, les va a caber fuerte a ustedes. Bien, él cuando me robó esta investigación, luego la contó como quiso, la cortó por lo sano, se quedó sin decir cosas como que Eurnequian era un masón del Gran Oriente. ¿Mm? Pero bueno, esa es la gente que está detrás de Milei. Y hay mucho más para decir de Milei. Esto de que le gusta el tantra, que tenga una relación incestuosa con su hermana, que su hermana sea astróloga y tarotista, que tenga perros, y pareciera ser que también hay una cuestión bastante rara con su perro y Milei, un amor bastante raro ahí. Tiene que ver con cuestiones de Gran Oriente Masónico, como su secta Ordo Templi Orientis y todas sus ramificaciones que también están en la Argentina, que básicamente es satanismo, jodido, ¿eh? Con gran influjo en la cuestión del cambio cultural en la sociedad, respecto a su trabajo de ingeniería social. Te lo están diciendo, pero parece que nadie se entera. Bueno, ya voy a volver a ese tema. Bueno, ese es mi ley, un falso liberal, ¿no? Bien. Luego está Massa, vamos a hablar un poco de él. Bueno, Massa, eh, todos dicen que es un panqueque, esto es a propósito. ¿M? Es a propósito. Massa procede básicamente, hay que investigar un poco más sobre Massa, me declaro un poco ignorante sobre este tema de Massa. Sabemos que procede de la UCD, que básicamente también es una especie de peronismo, liberalismo, aunque bastante tímido. Recordaremos, por ejemplo, al Alzogaray, que procedía de la UCD, lo más cercano al liberalismo en Argentina. Bueno, ahí está. Nuevamente el gran oriente masónico detrás, trayendo un pseudo liberalismo solo desde el punto de vista económico, por, para rivalizar el poder a los jesuitas, ¿no? Y traer un poco más de liberalismo, por lo menos económico, eh, porque les sirve. Este, bien, por supuesto está con el kirchnerismo,
Massa, y con el peronismo. Hay que recordar que Perón era masón del Gran Oriente. Perón obtiene su poder por la logia GO, el Grupo de Oficiales Unidos, dicen algunos, otros dicen Grupo Obra de Unificación, yo digo Gran Oriente Unido, pero funcionaba como una logia. Después Perón logra su tercera presidencia por influjos de la logia masónica Propaganda Due, que era del Gran Oriente masónico, del Gran Oriente de Italia. Eh, bien, el peronismo, y luego el peronismo pone al poder a la dictadura argentina, siendo que la dictadura argentina también estuvo detrás a la logia masónica Propaganda Due, del Gran Oriente masónico. Entonces, bueno, he aquí su poder. Luego vendrá el kirchnerismo. Hay que acordarse que se descubrió un documento secreto en un doble fondo de una maleta de viaje que tenía la hija del gran maestre de la logia masónica Propaganda Due, del Gran Oriente Masónico, la hija de Licio Gelli. Se descubrió un documento interno de la logia llamado Piano di Rinascita Democrático, Plan de Renacimiento Democrático, en el cual la logia P2, Propaganda Due, del Gran Oriente de Italia, decía que iban a convertir sus dictaduras neoderechistas latinoamericanas en democracias ultrapresidencialistas, cosa la cual hicieron con su socialismo del siglo XXI. Tenemos muchas pruebas que el Gran Oriente Masónico estuvo detrás del socialismo del siglo XXI en Latinoamérica, no completamente, sino en parte. Bien, además, no hay que olvidarse que Néstor Kirchner también obtiene su poder por la masonería del Gran Oriente en, en Santa Cruz, mientras que nadie, cuando Néstor Kirchner se hace abogado, se vuelve el asesor principal de Oscar Guerrero, ¿eh? Que era el gobernador de facto de la provincia de Santa Cruz, siendo el caso que el general Oscar Guerrero era el segundo al mando, era la mano derecha de Roberto Viola, que fue uno de los que estuvo dentro de la Junta Militar. Y Roberto Viola, con Licio Gelli, que era el maestro de la logia masónica Propaganda Due, y Emilio Macera, miembro de la logia masónica Propaganda Due, se juntaron en la gran logia, los líderes aceptados masones de la República Argentina, a pactar la dictadura argentina. Ahí empezó el poder de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, que tenía una unidad básica llamada Teniente Coronel Juan Domingo Perón, que 2, 3 años antes de que terminara la dictadura, podía hablar en contra de la dictadura, a todo lo que da con el bombo, ahí, ta. ¿Eh? ¿Y cómo mierda hacía? Cuando todo el resto le perseguían. ¿Cómo hacía? Ah, porque era asesor de Oscar Guerrero. Claro. ¿Se entiende? Bien. Entonces el peronismo, kirchnerismo, procede del Gran Oriente Masónico, Massa de allí procede. Hay más cosas que decir de Massa, hay mucho más para investigar, pero bueno, aquí lo tienen. Luego, Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta es un descarado jesuita. Jesuitas y Gran Oriente rivalizan entre sí. Ya hablé, vas a ver mi tesis. La élite está dividida en dos. Hay un gnosticismo históricamente occidental y un gnosticismo históricamente oriental. Una élite gnóstica occidental, una élite gnóstica históricamente oriental. Del lado de la élite gnóstica occidental se encuentra primero, por lo menos desde la modernidad tardía en adelante, hasta hoy en día, hasta la mal llamada, bien llamada posmodernidad, eh, el gnosticismo occidental, como élite, está gobernado por un lado por la orden jesuita, que gobierna a la masonería regular inglesa, mientras que del otro lado tenemos que el poderío es de la élite gnóstica históricamente oriental, tiene a la orden chiita, islámica chiita, que muy mal si no la conocen, y debajo de ella la masonería irregular,
o del Gran Oriente masónico. Entonces, si bien ambos creen en lo mismo, esto es, en el gnosticismo, que es su religión, su filosofía, en esto basan todos, todo lo que ellos hacen lo basan en su fetiche platónico, neoplatónico, gnóstico, que es una mentira, pero bueno. Este, y también, si bien es cierto que sus objetivos son los mismos, esto es, qué raro, el gobierno, la dominación mundial, un imperio global, lograr un imperio global, lo cierto es que la élite está dividida en dos y pelea entre sí. Entonces, de un lado está la masonería irregular del Gran Oriente peleando contra los jesuitas. Milei pertenece al Gran Oriente. Massa también. Los Kirchner, Alberto Fernández también. Alberto Fernández era el principal operador de Dualde, que Dualde también obtuvo su poder por la logia masónica Propaganda Due. Dualde fue financiado junto con el primer Menem por Hafez al-Assad, miembro del Gran Oriente de Siria, sirio alawita, igual que Menem, de una secta llamada los alawitas, una secta islámica chiita, gnóstica. Este, Dualde, cuando era intendente de Lomas de Zamora, permitió la AAA del Brujo López Rega, también miembro de la Logia Masónica Propaganda DOE, hacer su primera operación negra. Dualde tuvo siempre como principal operador político a Alberto Fernández. Cuando Dualde toma el poder, después del 2001, después que los jesuitas hacen mierda el 1-1, ¿eh? Con de la Rúa, bueno, ahí viene el Gran Oriente con una pueblada. Aquí también hay un doble golpe de Estado, si se quiere. Primero un golpe económico financiero, luego uno cívico. Viene Dualde y Dualde le entrega el poder a los kirchneristas. Dualde le entrega el poder a los kirchneristas. Y lo hace mediante su Alberto Fernández, quien era su principal operador. Le manda a hacer el grupo Calafate y así Dualde le entrega el poder, Alberto Fernández de por medio le entrega el poder a los Kirchner. Los kirchneristas luego le devuelven el poder a Alberto Fernández, a Dualde, quien gobierna desde las sombras. Alberto Fernández juega a hacerse el boludo. Los boludos son ustedes que creen que él es boludo. Todo está planeado. ¿eh? Alberto Fernández ha venido a hacer un trabajo de relojería, ¿eh? de ingeniería social, pero bueno, con toda la condescendencia argentina, ¿eh? que se cree viva, en realidad es boluda. Bien, volvamos a Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta, un descarado jesuita. Primero que nada, vasco. ¿Por qué es importante esto de que sea vasco? Porque la élite templaria y la élite jesuita, no olvidando que los jesuitas proceden de la orden templaria, mediante la orden de Montesa y la familia Borgia, tanto la élite templaria como la élite de los jesuitas siempre se asentaron en el País Vasco, siempre. Y esto es así porque cuando Roma se acerca a su nueva provincia, Hispania, se asienta en la Aquitania, la Occitania. Y con el idioma, con un idioma anterior, mezclándolo con el románico, trae el euskera. Y desde entonces Roma impera desde el País Vasco. Entonces, es un vasco de la oligarquía. ¿Por qué vascos eran los que tuvieron más poder en la mal llamada Reconquista de España? ¿Por qué son vascos? ¿Por qué fueron vascos los que terminaron gobernando, teniendo realmente el poder en la mal llamada Reconquista? ¿Por qué fueron vascos los que tuvieron el poder en la conquista de América? ¿Por casualidad? No, porque la élite templaria y la élite jesuita es vasca. Es vasca. Bien. Este, entonces, los vascos, jesuitas con su cuestión vasca, han implantado una oligarquía tanto en España como en la Nueva España. Y de ahí procede Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta es de la rancia oligarquía vasca que tiene mucho poder en Uruguay y Argentina. Su padre era la mano derecha del sacerdote jesuita
Em, el mal llamado padre Mujica, el verdadero fundador y jefe de Montoneros, entendiendo que los jesuitas estuvieron detrás de todos estos grupos de la teología de la liberación, del marxismo, catolicismo, que en los 60, en los 70, en plena Guerra Fría, en pleno momento en que el mundo entero se batallaba entre caer o no caer, entre el socialismo al socialismo, los jesuitas nos entregaron como subcontinente, como, como Latinoamérica, nos entregaron al marxismo, catolicismo, de la teología de la liberación, haciendo grupos de esta índole. Como por ejemplo las FARC en Colombia, los ELN en Colombia, Tupamaros en Uruguay, con Allende en Chile y Sumir, con Sendero Luminoso en Perú, etc. Acá en Argentina, Montoneros, dirigido por el sacerdote jesuita, el padre Mujica, cuya mano derecha era el padre de Rodríguez Larreta, jefe del Club Racing que utilizó para ayudar a los montoneros. Este, mm, Rodríguez Larreta, el padre de Rodríguez Larreta, organizó la visita del Che Guevara en la Argentina, otro vasco marxista, que trabajaba para los jesuitas Castro. Los Castro no eran pobres, eran miembros también de una oligarquía española, que desde los institutos de Belén, eh, que educaban a la élite, estos jesuitas, ¿no? Estos institutos jesuitas, desde allí obtuvieron su poder. Bien. ¿Qué más? Bien, en esencia, Rodríguez Larreta es un zarpado jesuita marxista a más no poder. En eso tiene razón Milei, es un zarpado marxista, y que también lo veníamos diciendo desde antes, ¿vale? Es un zarpado marxista que finge ser liberal, Rodríguez Larreta. Entonces así están dadas las cuestiones. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Bueno, el plan no es que gane Milei, sino que no gane Rodríguez Larreta. Que no gane Cambiemos, que no gane Macri. Eh, Macri sabe muy bien que no va a ganar, por eso no se presenta, por eso también presentan a Rodríguez Larreta. También saben que Rodríguez Larreta no va a ganar, por eso lo presentan. Porque con este fenómeno de Milei, realmente no es que Milei va a ganar, sino que el Gran Oriente Masónico va a ganar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una parte de la torta la tenían los kirchneristas, ahora con su masa va a ser, pero los kirchneristas. Otra parte de la torta la tenían Cambiemos, Juntos por el Cambio, con, bueno, sea Macri o sea Larreta, Rodríguez Larreta, ¿m? Que algún día vamos a hablar de Macri. Ahora mismo no, pero ya he hablado de él, pero bueno. Y ahora surge un nuevo contendiente que es Milei, que se está quedando con una otra porción de la torta. Entonces, si sumamos el poder que el influjo, el control de las conciencias que tiene el Gran Oriente, es mayor que el que tienen los jesuitas hoy en día. ¿Por qué? Porque una parte la tienen con su kirchnerismo, peronismo, con Massa va a ser, y otra parte la tienen con Milei, de Gran Oriente. Ya lo dije yo antes, este, la fórmula para este 2023 es Massa al gobierno, Milei al poder. Massa Milei 2023. Hace más de un año que lo vengo diciendo y no hacen caso. Así va a ser. Massa al gobierno, Milei al poder. ¿Mm? Bien. Em, por eso también ponen a Rodríguez Larreta y no Macri. También para que lo vayan ahí presentando. Se sabe muy bien que no va a ganar Rodríguez Larreta. También se sabía que no iba a ganar cualquiera que le pongan al lado, en este caso Macri. Por eso Macri no se pone. Y de paso, bueno, se le da un poco mejor de imagen y la gente va como diciendo, bueno, Rodríguez Larreta puede, si no esta vez, la vez siguiente, ser presidente de la Argentina, ponele. Que va a ser como si te gobernara, no sé, un elemental, no sé, es como si, bueno, es zarpado jesuita Rodríguez Larreta. Todo el tiempo se viste de negro, pinta todo de negro. Este, su gobernación la entregó al Sagrado Corazón de Jesús, entendiendo
que fueron los jesuitas los que empezaron con esta cuestión del Sagrado Corazón de Jesús, que tiene un verdadero significado gnóstico. La chispa sagrada de los gnósticos se halla en su corazón. ¿eh? Pero bueno. Em, Bien, básicamente este es el panorama. Por eso también Milei está tirando en todo esto de una relación incestuosa con su hermana. O sea, parece un tiro en el pie desde el punto de vista político. Es a propósito. Es a propósito. Todo esto de la venta de órganos, aunque bueno, ya con la ley Justina, en la cual nuestros órganos ya no son nuestros, a menos que digamos lo contrario, estos son del Estado. Luego, a que estos sean vendidos por las personas, bueno, es como que, ¿se entiende? O sea, ya el daño ya está hecho y nadie hizo nada. Ya está la ley Justina. Antes tus órganos eran tuyos, ¿no? Ahora, a menos que digas lo contrario, son tuyos. No, perdón, a menos que digas lo contrario, son del Estado. O sea, ya no son nuestros. Ahora no lo están ejercitando tanto, pero si vamos a la ley. ¿eh? Así que bueno, el mismo Gran Oriente Masónico estuvo bastante detrás de esto. Si mal no recuerdo, la de Justina, o fue Macri. Están juntos en esto, en todo esto. Así que bueno, no es gran cosa. Pero muchos pensarían que estos son, no sé, un suicidio político, un tiro en el pie desde el punto de vista político. No, es a propósito. ¿Para qué? Para que vos pienses lo siguiente. Bueno, no sé si Milei está para presidente, pero sí estaría como para ministro de Economía. En todo caso, Massa sí estaría como para presidente y va llenando ese perfil y Milei como ministro de Economía. ¿Bien? Bien. Así que bueno, esto es básicamente la idea. Luego, Milei miente. Ya les está mintiendo Milei con teoría económica uno. ¿Por qué? Bueno, cuando descubrimos a Milei en la mentira esta de que él decía que era liberal, 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 en realidad era jefe de la corporación, jefe economista de la Corporación América, que es un oligopolio que tiene monopolios a su cargo, él salió diciendo que nosotros éramos unos ignorantes, supuestamente respondiéndole a Nicolás Moraz, a Giacomini, realmente me estaba respondiendo a mí, que iniciamos con todo esto, que Nicolás Moraz y Giacomini no hacen más que hacer de cortafuegos para que no accedas a mi información y pienses que ellos son la disidencia, son disidencia controlada. Ahora Giacomini vuelve con Milei, ¿eh? Giacomini, que tiene el tupé de hablar en contra del protestantismo desde un punto de vista histórico, cuando también es bastante, se refuta todas las mierdas que dice a ese respecto. Seguramente sabe de economía, pero de historia no sabe una mierda, o sabe y está mintiendo. ¿eh? A ver, ¿quién sos vos para hablar en contra del protestantismo, Giacomo Capellettini? Masón, del Gran Oriente, falso liberal también. ¿De qué te sirve todo tu conocimiento? ¿Vos pensás qué le vas a responder a Dios cuando te encuentres con él? Al de Miurgo, según ustedes. ¿Eh? Pero bueno, allá ustedes. Un poco tiempo les queda. Síganle mintiendo a la gente a ver cómo les va. ¿Mm? Altísima traición es esto contra Dios y contra la patria. ¿En serio piensan que tienen salvación después de esto? Pero bueno, todavía están a tiempo, todavía se pueden arrepentir. Pero no lo van a hacer. Y así les va a ir. Pero eso es cosa de ustedes. Allá ustedes. Bien, continuando. Milei miente. Cuando descubrimos que él era un falso liberal, un tremendo monopolista, que trabajaba para uno de los principales monopolistas de la República Argentina, vamos, Ornequian, este, masón del Gran Oriente, miembro de la logia Ararat 404, es una de las 5 personas más ricas de la República Argentina. ¿eh? Milei dijo que nosotros éramos unos ignorantes y que no entendíamos la diferencia entre un monopolio común y un monopolio natural. Entonces, bueno, yo fui a ver ahí Teoría Económico 1, a ver qué onda, las fotocopias, y qué veo. O te fijas en internet, también lo descubrís que no. Como uno pone, que ahí nos mintió nuevamente. Salió en un envío Milei a decir que nosotros éramos unos ignorantes y no sabíamos lo que era un monopolio natural. Que bueno, él podrá ser un monopolista y Corporación América podrá tener uno de los principales monopolios de la República Argentina,
pero que en todo caso es un monopolio natural. Buenísimo. ¿Qué es un monopolio natural? Un monopolio natural es, por ejemplo, vos inventás la receta de la Coca-Cola y vos tenés la receta. O inventás un código fuente de un software y vos tenés el código fuente. Eso es un monopolio natural. O en tu tierra o en tu nación, en tu país, crece una cierta planta que solamente crece ahí, o hay un mineral que solamente está allí y en ninguna otra parte del mundo. Eso es un monopolio natural. No una empresa dada a dedo por el Estado, a uno de sus amigotes, de la misma obediencia masónica. Eso no es un monopolio natural, mi ley. Y ya nos está mintiendo mi ley con la economía. Ahora, ¿qué dice Milei? Milei dice, no, hay que dolarizar, buenísimo Milei, todos te vamos a votar. ¿Y cómo vas a hacerlo? No, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que pedir 30.000 millones de pesos para poder dolarizar. ¿Por qué? Porque si no el Banco Central se va a la mierda. Ah, pa, pero no era que vos querías hacer mierda al Banco Central, Milei. Además, ya hay 30.000 millones, hay más de 30.000 millones de pesos en Argentina. No tenés que no tenés que pedirle préstamos a nadie. ¿Por qué? Porque vos mismo lo decís, Milei, Argentina, después de Estados Unidos, es el país donde más cantidad de dólares hay en las manos de la población civil. Según una nota de, bueno, no se ve, eh, bueno, acá tengo un recorte periodístico que dice que los argentinos tendrían ya para el 2002 260.000 millones de dólares debajo del colchón. Los argentinos, la población civil argentina, tienen ya en el 2022, perdón, 260.000 millones de dólares. Y Milei dice que hay que pedirle 330.000, perdón, no 300.000, 30.000, de 260.000, 30.000 millones de dólares a alguna entidad internacional que obviamente a una de las suyas. Nos vamos a endeudar con un banquito o dos de Francia, del Gran Oriente de Francia, o por ahí. ¿eh? Este, entonces, acá Milei está mintiendo nuevamente. Además, aquí también no solamente está protegiendo el Banco Central, sino que está protegiendo el peso, que él mismo decía que no vale nada y que lo detesta. Él dice que va a proteger, él dice que quería hacer mierda al Banco Central y todos le siguieron con esa pantomima emocionalista, cirquera, teatrera, tipo rockstar, que son unos pelotudos. ¿eh? Y él está protegiendo al Banco Central porque quiere pedir 30.000 millones de pesos para que el Banco Central no se haga mierda. ¿no? Y para defender el peso, porque no va a traer una dolarización como Ecuador, de la cual todo el tiempo está hablando. Esto es permitir el comercio interior con dólares. Que vayas al cajero y digas quiero dólares y que te escupa dólares. No. ¿Y qué mejor competencia de monedas entre el peso y el dólar que esa, Milei? No. Milei quiere pedir 30.000 millones de dólares para que el Banco Central y el peso no se haga mierda. Y además, esa dolarización que va a traer va a ser todavía atada al peso. Por eso mismo quiero hacer toda esta movida. Te lo está diciendo ya. ¿Por qué? Porque no va a permitir el comercio interior con dólares. Y haciéndolo ya tenés esos más de 30.000 millones de dólares aportados por el mismo pueblo argentino que tiene más de 260.000 millones de dólares bajo el colchón, que podría ponerlo directamente al otro día, el mismo día, lo saca del colchón y no empieza a invertir en la Argentina. Este, bien. Así que bueno, ahí lo tienen, mi ley miente absolutamente con todo. ¿eh? ¿Qué más me está quedando por decir? No va a permitir entonces una dolarización como tiene que ser. Esto es permitir el comercio interior con dólares. No, va a hacer que sigamos atados, esclavizados al peso. Y va a traer un nuevo uno a uno. Y después va a volver a pasar lo que pasó en el 2001, en el cual van a hacer mierda ese uno a uno. Y vos vas a volver a tener una crisis económica y financiera como el 2001. Y vamos a caer nuevamente en caos, en crisis social. Y ese es el plan. Crisis, ya lo dijimos antes, crisis económica y financiera. Y después, guerra civil en Argentina.
Y por no hacer caso, por comerte a todos los infiltrados, a vos y al país le va a ir muy mal. ¿Eh? Prepárense para la puta guerra civil que se viene. No hacen caso, así que va a ir. ¿Eh? Así que bueno, ese es el plan. Guerra civil, lo cual va a justificar la intervención, invasión de la ONU. Y bienvenidos al nuevo orden mundial. Bienvenidos al nuevo orden mundial. ¿Quién como la bestia? ¿Quién como la bestia? Y ahí todos se postraron y adoraron a la bestia y su imagen, ¿eh? El Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la imagen de la bestia. Y se pusieron su marca, la criptomoneda obligatoria. ¿Eh? Las principales ciudades van a ser convertidas en guetos, guetos del nuevo orden mundial, guetos del 5G, de esa pesadilla orwelliana del Internet de las cosas, con la imagen de la bestia, la inteligencia artificial, Sofía, el robot Sofía, y el resto va a ser disidencia que tiene que ser cazada y perseguida después de la guerra civil, que ellos ya están trayendo, con sus agentes infiltrados. Agustín Laje Arrigoni, jesuita infiltrado. ¿Mm? Detrás de Resistencia Ancestral Mapuche está el sacerdote jesuita Luis García Huidobro, en control de resistencia Mapuche Lafkenche. Así que están por todos lados, gente. Ustedes se comen a todos los agentes infiltrados, les encanta. Así les va a ir. Así que bueno, va a ganar. A ver, si no gana Milei, que van a hacer que no gane, la gente no va a tener otra opción que Massa. Y así, Milei un día va a aparecer en la tele y va a decir que no, que bueno, no va a ganar, todo mal, que cagada. Pero bueno, que Massa le ofreció ser ministro de Economía y que él le va a preguntar a su gente si quiere, a lo cual su gente va a decir que sí, que algo es algo. Entonces, Massa al gobierno, Milei al poder. Rodríguez Larreta sabe que no va a ganar, aunque ya empieza a trabajar, empieza a calentar su guerra civil, ya empezó a calentar su guerra civil, ya está haciendo sus operaciones negras, el jesuita marxista de Rodríguez Larreta. Así que bueno, este es el panorama que se viene. Todo se ajusta al plan. Hermano Maxi, hermano Maxi en Facebook, hermano Maxi en YouTube. Y nada, a ver si vamos despertando, porque ya se está haciendo tarde. Y nada, Cristo salva, que es lo más importante, abajo del nuevo orden mundial. Y nada, espero que esto les sirva para entender más o menos el panorama político que se viene. Reenvíen este audio lo intenté traer aquí para que tenga más o menos toda la información. Creo que no me queda nada fuera. Hay mucho más que queda fuera, pero bueno, está lo más sintético. Así que bueno, hermano Maxi, bendiciones.